Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, es un gusto y un placer acompañarte en una sesión más de la asignatura Evaluación del Aprendizaje. Ya llevamos 3 clases, por lo que yo te pido que tengas súper lista o súper listo tu libreta de anotaciones, tu carpeta, lo que necesites, porque tenemos un tema interesante el día de hoy. Perdón, nos vamos a arrancar de lleno. El tema del día de hoy es el tema de la unidad número 3, titulado La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como subtemas la evaluación y su relación con la planeación didáctica, la evaluación y su relación con la selección y organización de los contenidos, la evaluación y su relación con la intervención pedagógica y un resumen. Este es un video que te voy a dejar al final para que puedas disfrutar y ampliar, perdón, tu cosmovisión con respecto de este tema. Ok, estamos hablando de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, investigamos un poquito, hicimos la tarea y es que para Breijo, Bonilla, Abreu y Barrera, el proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como un sistema de comunicación deliberado, es decir, que tiene una metodología, que tiene un fin, que persigue objetivos, que involucra la implementación de estrategias pedagógicas con el fin de propiciar aprendizajes. Al respecto, estos 4 autores, allá en el año del 2018, argumentan que el proceso de enseñanza-aprendizaje es comunicativo, porque tiene un emisor, tiene un receptor, tiene un mensaje, tiene un canal, tiene un código. ¿Ok? En este proceso comunicativo de enseñanza-aprendizaje, el docente organiza, el docente expresa, el docente socializa, el docente proporciona contenidos científicos, históricos, sociales a los estudiantes. Y estos, a su vez, no solo construyen el conocimiento propio, es decir, un aprendizaje de manera autónoma, sino que interactúan en este mismo proceso, en este mismo contexto con el docente, entre sí, entre los estudiantes, además en familia, en casa y en la comunidad en la que se desenvuelven normalmente, aplicando, debatiendo, verificando, contrastando estos contenidos que les son proporcionados dentro de un aula de clases. Ojo, porque el concepto no se remite únicamente a la educación formal, puede ser la educación semiformal, toda aquella que conlleve el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la figura de un docente y un alumno o un estudiante. ¿Sale? Entonces, en este sentido, podríamos encontrar que las clases de música, podríamos encontrar que las capacitaciones, que los cursos, que los talleres, también se encuentran inmersos en esta definición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, aquí podemos ver en el subtema 3.1 que la evaluación tiene relación con la planeación didáctica. ¿Qué es la planeación didáctica? La planeación didáctica es el instrumento, el diseño a través de un instrumento de los contenidos de aprendizaje, ¿sale? La evaluación supone comprobar los aprendizajes, cuáles aprendizajes de lo que se espera o lo que se debe mostrar. La evaluación se manifiesta a través del diseño, en la planeación, a través de la prevención, anticipándonos a posibles escenarios, y a través de la creación, a la reestructura e innovación. ¿Qué se planea? Mm, Se planea qué es lo que se va a enseñar, se planea qué es lo que se va a aprender y se planean los posibles escenarios en los cuales vamos a desarrollar este proceso comunicativo que conocemos como enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué se planea y para qué se evalúa? Ojo, vamos a revisar un poquito más. El manual de evaluar y planear elaborado por la Secretaría de Educación Pública en México nos dice lo siguiente: define a la planeación y define a la evaluación. Vamos a revisar qué es la planeación. La planeación tiene como objetivo la organización anticipada
y el diseño de las actividades de aprendizaje, en los que se considera una serie de factores como el tiempo, el espacio, las características, necesidades particulares del grupo, materiales, recursos disponibles, así como experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del modelo educativo, entre otras situaciones. Todo lo anterior con el fin de garantizar el logro de los aprendizajes en los alumnos. La evaluación. El objetivo de la evaluación es identificar logros y dificultades que afrontan los alumnos con base en esa información, mejorar su desempeño y de manera que este proceso le permita a docentes y estudiantes hacer conciencia de los avances en el aprendizaje e incorporar actividades de metacognición de manera sistemática. En cuanto al quehacer docente, la evaluación favorece la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como permite realizar ajustes a la propuesta didáctica. Continúo. Un reto clave para el profesor es tener control de ambos procesos, perdón. Por ello, ha de lograr que ni la planeación ni la evaluación sean una carga administrativa, sino verdaderos aliados de su práctica, vehículos para conseguir los fines educativos. Ok, esto es lo que dice el libro de Evaluar y Planear, elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la planeación del nivel preescolar, primaria y secundaria tiene una estandarización, es decir, ojo con lo que les estoy diciendo, la mayoría utiliza un diseño de cómo planear. Normalmente es el mismo por zona escolar, por distrito, por región, por municipio, por estado, y a partir de ahí estamos estandarizando estos contenidos de aprendizaje. ¿En qué se diferencia o en qué vamos a encontrar una diferencia, un sesgo totalmente um, contrario a lo que este libro nos menciona? Bueno, que no todos los docentes, incluso si son de la misma escuela, del mismo grado, evalúan igual, puesto que los alumnos no tienen las mismas características. Un ejemplo, los de primer grado de primaria grupo A, que los de primer grado de primaria grupo B, que los de primer grado de primaria grupo C. ¿Ok? Entonces, en este sentido, cuando se suceden las reuniones de consejo técnico, hay muchas vicisitudes, existen muchas incongruencias, porque no estamos hablando en el mismo canal y en el mismo tenor. Algo que debemos de entender con respecto a la relación entre la planeación didáctica y la evaluación es que debe de ser acorde, y por qué no decirlo individualizada, de acuerdo al grado, grupo y características de los alumnos. Si bien tenemos un modelo educativo y un programa educativo, no lo podemos enseñar de la misma forma. Es por eso que a partir de un análisis, a partir de un diagnóstico de nuestro grupo, independientemente del nivel que sea, podemos encontrar cómo vamos a evaluar. Ejemplo, ¿para qué sirve la planificación? ¿Cuáles son las características de una buena planificación? Una buena planificación debe de ser coherente, flexible, que podamos en cualquier momento cambiar los objetivos, abierta, debe de haber o debe de existir evaluación continua, progresiva. De esta misma forma, la planificación debe de ser abierta, continua, progresiva y equilibrada para que exista este equilibrio, esta dualidad entre los contenidos y la manera en que nos vamos a asegurar de que si se están aprendiendo. Y contextualizada. Si yo voy a hablar de los griegos, no es lo mismo hablar de los griegos en Grecia que de los griegos en México. Si yo voy a hablar de los mayas, no es lo mismo hablar de los mayas en Mérida que hablar de los mayas en Estados Unidos. Sale en este sentido, la planeación tiene demasiada tela de dónde cortar y esto se refleja en el diseño. Normalmente tú planeas en un formato de este tamaño, de una hoja tamaño carta, y ahí te debe de caber absolutamente todo. Es por eso que pongo aquí que esto como importante, ¿no? Un reto clave para el profesor es tener el control de ambos procesos, por ello ha de lograr
que ni la planeación ni la evaluación sean una carga administrativa. Ok, esto me lo piden cada lunes, pero si no me alcanza este formato para llenar mi contenido temático de toda la semana, pues debo de hacer uno en el cual verdaderamente abarque todo lo que voy a enseñar, pero bueno, eso es algo que vamos a platicar en la clase. Vamos a cambiar de diapositiva, nos vamos a ir a este mismo, este mismo tema. Permítanme. Ok, estamos de regreso. La evaluación y su relación con la planeación didáctica. Tenemos en este archivo que también les voy a enviar para su conocimiento y para que les pueda servir en el proyecto de investigación, que existe una guía de planificación y evaluación que también ya fue hecha. Aquí les dejo la portada. ¿Qué nos sugiere esta guía? Lo siguiente: elaborar mi propio formato de planificación, cerciorarme de la evaluación educativa. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ok, ¿qué voy a evaluar? El proceso educativo, el fenómeno educativo que conlleva el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Una vez que tengo mi formato de planeación, ¿cómo lo debo de estructurar? Primero, hay que saber qué es y qué no es evaluar. Segundo, ¿para qué voy a evaluar? ¿Estoy en el tiempo, en la fase o en el momento? ¿Qué voy a evaluar? Sí, yo voy a enseñar las tablas de multiplicar. ¿Qué voy a evaluar? ¿Que ya se la saben? ¿Que tienen una capacidad de memoria a corto plazo buena? ¿Que entienden por qué un número multiplicado por otro número la misma cantidad de veces nos arroja un resultado? ¿Cómo voy a evaluar eso? ¿A través de qué? ¿Okay? Esto es lo que debemos de ver. Y esta misma guía de planificación y evaluación educativa nos dice que evaluación educativa, ¿qué es? ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Dónde se evalúa? ¿Para qué se evalúa? Y en el para qué se evalúa vamos a encontrar muchísimas razones para reflexionar acerca de nuestra práctica, para hacer praxis, una práctica reflexionada desde nuestra actividad pedagógica. ¿Por qué yo debo de evaluar esto y estoy teniendo los mismos resultados con otro proceso? Porque, ojo, yo voy a planificar, pero no todos mis alumnos van a entrar en este estándar. Algunos saldrán por encima, algunos saldrán por debajo, algunos entrarán en la media, pero debo de estar preparado. ¿Ok? La relación que encontramos con la planeación didáctica y la evaluación es paralela. Son dos procesos que están a la par y que uno sin el otro no tienen sentido. Yo no puedo evaluar los resultados sin conocer la planeación y yo no puedo desarrollar la planeación sin conocer los resultados. ¿Sale? Es mi punto de partida, es con lo que voy a iniciar, con mi planeación didáctica, con la adecuación de los contenidos. Primero, yo no puedo agarrar y decir vamos a enseñar de esta forma sin siquiera haber consultado dos o tres fuentes para poderlas proyectar en mi planeación didáctica. ¿Ok? Sale. Entonces, ¿qué relación tiene la evaluación con la selección y organización de contenidos? Zabalza en 1987 considera que la selección de contenidos es un proceso de toma de decisiones sobre la base de criterios explícitos que corresponden a la significación lógica, representatividad, actualidad, relevancia, y contextualización. Los criterios que hemos contemplado para seleccionar los contenidos se refieren fundamentalmente a los aspectos epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos, los cuales se abren a una diversidad de enfoques y opciones múltiples para cada estudiante. ¿A qué vamos? ¿Cómo voy a elegir los contenidos que voy a impartir? A través de criterios. ¿Qué tipo de criterios? Epistemológicos,
criterio de representatividad, de especificidad, criterio psicológico, sociológico, criterio pedagógico. Ay, aquí este se repitió, una disculpa. ¿Sale? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener estos criterios? Ok, aquí tengo toda la información con respecto al contenido que voy a impartir, que en este caso podría ser la evaluación. Vamos a pasar este contenido por diferentes filtros. ¿Por qué voy a pasar este contenido por diferentes filtros? Bueno, pues para que podamos entender correctamente el objetivo o para que podamos desarrollar correctamente el objetivo específico general del cual estoy hablando en mi planeación. Vamos a revisarlo un poco. Síganme en el viaje, por favor. Inciso A, criterio epistemológico. Este criterio hace referencia a la estructura lógica de la materia. Se intenta diferenciar los contenidos esenciales de los secundarios y sus relaciones mutuas. Establece el marco conceptual y sitúa la materia en el marco de referencia de las ciencias de la educación en relación con otras ciencias de las que se nutre y en las que se fundamenta. Ojo, muchísimo ojo. La epistemología es la ciencia encargada de investigar la veracidad de la información. Si estamos hablando que vamos a hablar de, si estamos hablando que vamos a explicar, perdón, el contenido temático de X objeto de estudio, debemos de encontrar una estructura lógica de la materia. Si vamos a hablar del micrófono y materias auxiliares de la comunicación, voy a hablar de la historia, de los antecedentes, de cómo se ocupa en la educación, y no me voy a poner a hablar de cómo es que funciona, a cuántos hertz, si funciona con electricidad, cómo se repara, los cuidados. Es decir, el criterio epistemológico de la selección de contenidos está referido a darle un verdadero significado acorde con el contexto, acorde con lo que se debe de aprender o con lo que se espera que una persona aprenda, es decir, darle un sentido de funcionalidad al conocimiento. El criterio de representatividad nos dice, es necesario para seleccionar los aspectos relevantes del contenido, así como las aportaciones de los autores más destacados en este ámbito. Ok, ya hice mi investigación. Pero de esta investigación tengo cosas que sí o sí deben de aprenderse. La unidad 1, la unidad 4, el tema 2.1, porque son primordiales para el desarrollo o ejercicio profesional. ¿Sale? Entonces, en este sentido, yo encuentro que no puedo poner absolutamente todo, debo de poner lo primordial, lo importante y lo necesario. ¿Sale? El criterio de especificidad lo hemos adoptado ya que la materia dispone de un conjunto de contenidos que los estudiantes no trabajarán en otras disciplinas. Tal es el caso de los bloques tercero y cuarto que podemos representar y su referencia a temáticas específicas. ¿A qué se refieren, perdón, estos bloques tercero y cuarto? Bueno, entonces, una vez que vemos que la materia es auxiliares de la comunicación, podemos ver cómo se relacionan o cómo se correlacionan con otra asignatura y de qué les va a servir o de plano delimitar el alcance de los contenidos. El criterio psicológico es elegido para contemplar la significación psicológica y su incidencia en la educación. Autores como Piaget, Jerome Brunner y David Ausubel nos dicen, los estudiantes deben de realizar los aprendizajes, ¿no? Podrían ser aprendizajes significativos. Estos aprendizajes les permitirán ir articulando el conocimiento, procedimientos y las actitudes de manera coherente, aunque el equilibrio entre la significación lógica y la significación psicológica es difícil conseguir en la práctica. Este criterio ha estado presente en la elaboración del programa. Es decir, ay, hoy vamos 7 horas de clase. Bueno, pues de manera psicológica, las emociones harán lo suyo y no será necesario decirle al maestro, me parece que ya nos excedimos en las horas de clase. Entonces, en este sentido, el criterio psicológico nos dice que debemos de tener en cuenta que los estudiantes tienen tiempos, horarios, ¿para qué? Para desarrollar su aprendizaje y esa empatía pedagógica también hay que tenerla en cuenta. De manera sociológica, nos comentan lo siguiente,
hay que contextualizar el programa. Los contenidos de enseñanza deben ir acorde al lugar donde los vamos a enseñar y del lugar donde emana la información. No le podemos decir, a ver, ¿se acuerdan ustedes de las lluvias que inundaron Monterrey el año pasado? Y dices, profe, pero estamos en Sonora y nosotros hemos atravesado sequías. No es lo mismo, hay que darle un carácter sociológico, no social, un carácter sociológico que responda a las necesidades y a las características de la sociedad en donde estamos desarrollando estos contenidos temáticos. ¿Sale? Y el criterio pedagógico que se ha aplicado para intentar hacer llegar a los destinatarios un programa que tenga en cuenta su adaptabilidad, el desarrollo de una nueva sensibilidad, a la vez que se ofrece una fundamentación teórica consistente, de los contenidos curriculares que se conciben abiertos a la discusión y debate. Ok, el criterio pedagógico no es otra cosa más que decir, vamos a enseñar esto de tal forma, valorando esto, respetando esto, teniendo en cuenta las diferencias, las carencias o las futuras potencialidades que nos vamos a encontrar a la hora de exponer los contenidos. ¿Qué relación tiene esto que acabamos de platicar como los criterios de selección de contenidos con la evaluación? Que estos criterios deben de ser evaluables de manera diagnóstica, de manera formativa y de manera fina, para que podamos tener un resultado más real. Y por último, tenemos a la evaluación y su relación con la intervención pedagógica. Los voy a dejar tantito para que vean aquí, me voy a ir poco a poquito. Ok, sale. Una vez que ya pudimos visualizar esta imagen, quiero que observen cómo se realiza una intervención pedagógica, porque el encargado de realizar la intervención pedagógica debería de ser el pedagogo. Sin embargo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, perdón, podemos encontrar que muchas veces esta intervención es hecha por docentes, por auxiliares educativos, por figuras que no representan la del pedagogo. Normalmente, ¿qué se hace? Se elabora una entrevista para conocer las necesidades educativas de la persona, del grupo o de la comunidad. Se evalúan estas respuestas, se diseña un plan de intervención, interviene la figura del docente, del pedagogo, del auxiliar educativo, del aplicador, del prestador de servicios, del técnico en educación, etcétera. Y se evalúan estos resultados que arrojó la intervención y ahí es donde termina. ¿Qué relación tiene la intervención pedagógica cuando se va a evaluar? Vamos a revisar lo siguiente. Primero, ¿cuándo realizamos una intervención pedagógica? Cuando existe un problema de aprendizaje, cuando el rendimiento escolar o académico no es el correspondiente a su edad y su desarrollo, cuando existen problemas para fijar la atención en tareas académicas o tareas escolares, cuando exista falta de motivación escolar, cuando debido a algún problema del contexto del niño se va afectado su rendimiento escolar o aprendizaje, cuando el niño presente problemas emocionales que afecten a su aprendizaje, como nervios, miedos, ansiedad, etcétera, ante cualquier dificultad específica de aprendizaje, que lo vemos aquí abreviado como DEA, pueden ser la discalculia, la dislexia, la disortografía, dislalias, etcétera. Cuando existe un trastorno del desarrollo, puede ser trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de atención, etcétera, ¿no? Ok. ¿Solamente en estos casos podemos realizar una intervención pedagógica? No. ¿Cuándo podemos realizar una intervención pedagógica? En el día a día. Esto es lo que nos permite la evaluación. Si nosotros tenemos diseñado un plan a través de un modelo educativo, a través de una metodología de enseñanza de aprendizaje, podemos realizar intervenciones pedagógicas. Ojo que estamos en el 2023 y esto nos lo ha enseñado la educación tradicional. Normalmente los docentes
Cuando algún alumno no ponía atención, se distraía, soltaba el regaño, soltaba el grito, y eso es algo que muchos de los maestros tenemos cargado, en nuestro ADN. Lo que podemos hacer como docentes frente al grupo, como agente capacitador, es realizar una intervención pedagógica. ¿Pero qué requiere esto? Agarrar mi librote, agarrar todas mis planeaciones y decir, a ver, el día que yo enseñé esto, pasó esto y esto con Juanito, con Pedrito. Ok, tengo el fundamento teórico y el sustento pedagógico para poder acercarme y decir, ¿qué tiene usted, señor o señorita? No, profesor, fíjese que siento, ok, hacemos la entrevista, evaluamos de manera muy breve la información, diseñamos un plan de intervención e intervenimos. No le damos una respuesta inmediata, sustentamos nuestro diseño, nuestra planeación para esa persona, para ese grupo, para ese contexto, lo diseñamos correctamente a manera de que lo podamos evaluar, y una vez que tengamos resultados, estamos terminando de solucionar lo que nos decían acá: el problema de aprendizaje, el rendimiento escolar, problemas para fijar la atención. Esto es el día a día de las clases. Normalmente en nuestro país tenemos grupos en escuelas particulares de entre 5 y 20 personas, en escuelas públicas de entre 30 y 50 personas, y esto es un poco de la práctica docente. Si nosotros realizamos bien, como nos lo propone el libro de evaluar y planear, si nosotros realmente somos dedicados, entregados y tenemos esta organización, entonces sí podemos llegar a esto, a que el reto de planear y de evaluar no sea una carga administrativa, sino realmente sea una herramienta pedagógica para consumar los aprendizajes esperados. Es un gusto y un placer acompañarte en tus clases. Espero que hayas tomado nota. Te dejo el siguiente video para que lo analices. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un placer acompañarte el día de hoy. Saludos.